Los enormes pasillos del edificio del Consejo Galáctico se extendían muy por encima del embajador John Carter mientras caminaba a través de los pulidos pasillos. Su traje diplomático negro se sintió pesado sobre sus hombros mientras se dirigía al cámara central donde lo esperaban representantes de 11 especies exóticas diferentes. El aire sabía extraño aquí en Nexus Prime, filtrado y procesado para adaptarse a docenas de requisitos respiratorios diferentes. John había sido viniendo a estas reuniones durante 3 años y todavía me sentía como un extraño en este lugar. Detrás de él caminaba la capitana Lisa Morgan, su uniforme militar nítido y limpio. Se portaba con la confianza de alguien que había luchado en los conflictos marcianos, pero incluso ella parecía pequeña en estos altísimos salones construidos para seres mucho más grandes que los humanos. Los dos representaban a todos de la humanidad en estas conversaciones de paz, tratando de asegurar a la Tierra un lugar entre las estrellas. Las puertas de la cámara se abrieron con un suave silbido y John entró. La sala era enorme, con asientos dispuestos en círculo alrededor de un área central para hablar. Cada sección fue diseñada para una especie diferente. Algunas requieren agua, otras necesitan una atmósfera especial. Condiciones. La sección humana era pequeña y se colocó cerca de la espalda casi como una ocurrencia tardía. Altavoz 2 Tardel. El imperio braxiano dominaba el centro de la sala. Su forma de reptil medía casi 10 pies de altura, cubierta de oscuridad. Escamas que parecían absorber la luz, sus ojos amarillos fijos en John mientras el embajador humano tomaba asiento. Alrededor del círculo, otros representantes observaron con expresiones que iban desde el aburrimiento hasta la diversión apenas disimulada. El delegado altariano, un ser que parecía un cruce entre una araña y una formación cristalina, hizo clic en algo, que el dispositivo de traducción se tradujo en risas. Los pequeños humanos han llegado, decía. ¡Qué deliciosamente puntual! John había oído cosas peores en los últimos 3 años. Los insultos habían comenzado pequeños al principio, comentarios casuales sobre la juventud de la humanidad. Como especie de carenado espacial, la Tierra solo había logrado viajes más rápidos que la luz hace 50 años. Mientras, algunas de estas civilizaciones habían estado explorando la galaxia durante miles de años, pero los comentarios habían empeorado. Con el tiempo, más puntiagudo y deliberadamente cruel. Star levantó una garra masiva. La mano y la cámara se quedaron en silencio. Nos reunimos hoy para discutir los arreglos territoriales finales para los humanos. Especie, anunció. Su voz era profunda y resonaba por la cámara incluso sin el sistema de traducción. El imperio vaxiano ha accedido amablemente a considerar, permitiendo que los humanos se establezcan en regiones seleccionadas del borde exterior. John sintió que su mandíbula se tensaba, pero mantuvo su expresión neutral. El borde exterior era donde la galaxia arrojaba sus desechos no deseados. Las zonas muertas entre sistemas estelares donde no existía nada de valor. Fue un insulto disfrazado de generosidad. El representante Caterine, una criatura flotante parecida a una medusa rodeada por un traje de movilidad lleno de agua, pulsado con colores que, según el traductor, significaban diversión. Quizás deberíamos dirigirnos primero a los humanos con respecto a los militares. Actividades, sugirió. Nuestros exploradores informan que han estado construyendo lo que ellos llaman plataformas de defensa alrededor de sus colonias. ¿Plataformas de defensa? Repitió el Altarion con otra risa chasqueante, como si estos primitivos pudieran. Defiéndete contra una fuerza militar real. La capitana Lisa Morgan se movió ligeramente en su asiento. John podía sentir la ira irradiando de ella, pero ella permaneció en silencio según las instrucciones. Estaban aquí para negociar, no para pelear. No importa cómo. Por mucho que los alienígenas parecieran querer provocarlos, Satar se inclinó hacia adelante, su forma masiva proyectando una sombra sobre él. Sección humana. Los humanos deben entender su lugar en la galaxia. Oda, dijo, ustedes son recién llegados aquí. Apenas evolucionó más allá de su mundo natal. Tu tecnología es tosca, tus militares ridículos. Existes solo en esta galaxia, porque lo permitimos. El imperio braxiano ha gobernado este sector durante 10.000 años, agregó otro representante de Braxian. Nosotros. He visto innumerables especies jóvenes subir y bajar. La mayoría aprende humildad rápidamente. A otros hay que enseñarles.
John se puso de pie lentamente, su movimiento deliberado y controlado. Presidente Starr, miembros del Consejo. La humanidad solo busca la coexistencia pacífica con nuestros vecinos galácticos. Hemos seguido todos los protocolos, respetado todos los fronteras, e intentó contribuir positivamente a la civilización galáctica. ¿Contribuya? Se burló del Altarion. ¿Qué? ¿Podrían los humanos contribuir? Su ciencia está siglos por detrás de la nuestra. Tu arte es primitivo. Tu filosofía es apenas desarrollado. No tienes nada que necesitemos o queramos. Nada excepto valor de entretenimiento. Añadido el Catherine, con otro pulso de divertidos colores. Ver a los primitivos intentar jugar a la política galáctica proporciona una cierta alivio cómico. La cámara estalló en lo que solo podría describirse como risa, aunque llegó en muchos diferentes formas. Los altarianos hicieron clic rápidamente. Los colores brillantes pulsantes de Catherine y varias otras especies hechas. Sonidos que el traductor interpretó como diversas formas de diversión. Solo los humanos permanecen en silencio. Starr levantó su mano de nuevo por silencio. El Consejo ha llegado a una decisión sobre Human. Reivindicaciones territoriales. Anunció que a la humanidad se le otorgarán derechos de asentamiento en exactamente 3 sistemas estelares en el borde exterior, específicamente los sectores Kepler 442, mayo de 1061 y próxima. Los territorios se mantendrán bajo protección braxiana con el tributo apropiado pagado anualmente por este servicio. John sintió. Algo frío se le asienta en el estómago. 3 sistemas en el borde exterior, bajo protección alienígena con tributo requerido. No fue un tratado. Fue vasalaje. Orador Starr. Seguramente Consejo reconoce que la humanidad merece consideración de derechos territoriales más sustanciales. Nuestras colonias ya abarcan 12 sistemas y nuestra población es creciendo rápidamente. Su expansión no autorizada cesará. Inmediatamente, Z respondió bruscamente. Esos ilegales. Los asentamientos serán evacuados dentro de un año galáctico estándar. Cualquier resistencia se encontrará con la fuerza apropiada. El delegado de Altarion se inclinó hacia adelante. Quizás los humanos no entienden la generosidad que se muestra aquí, dijo. A muchas especies no se les concede ningún territorio cuando se unen por primera vez a la comunidad galáctica. Usted debe ser agradecido por las obras que recibas. Agradecido, repitió Catherine. Sí, muy agradecido de verdad. La mayoría de las especies primitivas simplemente son absorbidas por los imperios existentes como fuerzas de trabajo. El imperio braxiano se está mostrando notable moderación y permitiéndole mantener incluso una autonomía limitada. La mano de la capitana Lisa Morgan se movió ligeramente hacia su arma auxiliar. Entonces se detuvo. John llamó su atención y negó ligeramente con la cabeza. Aquí no. Todavía no. Además, Segar continuó. Las actividades militares de la humanidad se verán severamente restringidas. Sus llamadas plataformas de defensa serán desmantelado. Su flota se reducirá a exactamente 50 embarcaciones aptas solo para tareas de patrulla del sistema. Todo avanzado. La investigación de armas cesará de inmediato. El Consejo no puede esperar seriamente humanidad. Para aceptar estos términos, John. Su voz permanecía firme a pesar de la furia que se acumulaba dentro de él. El Consejo no espera nada, respondió Zetar, con lo que podría haber sido una sonrisa en sus rasgos de reptil. El Consejo exige su cumplimiento. Tú, un primate violento que, de alguna manera, tropezó con los viajes espaciales, aceptará los términos ofrecidos o enfrentará las consecuencias de desafiar su mejores. La cámara quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. John miró alrededor del círculo de rostros ajenos, sin ver nada más que condescendencia y desprecio apenas disimulado. Estos seres habían hecho su posición despejada desde el principio. La humanidad no era bienvenida como un socio igualitario en la civilización galáctica. Juan Carter se puso de pie más erguido, con los hombros cuadrados mientras tomaba una decisión que cambiaría el curso de la humanidad. Historia. La Federación Unida de la Tierra se retira formalmente de estas negociaciones, anunció claramente. Nosotros encontraremos nuestro propio camino entre las estrellas. Por un momento, la cámara permaneció en silencio. Entonces la risa comenzó de nuevo, más fuerte esta vez.
Star echó hacia atrás su enorme cabeza e hizo un sonido como de piedra de moler que el traductor, representado como una profunda diversión. Entonces corran, pequeños humanos, dijo el orador con desdén, cuando te cansas de jugar. En el vacío y la realidad se pone al día con sus delirios de grandeza, podemos considerar permitirle regresar al mesa infantil. Quizás para entonces hayas aprendido a respetar adecuadamente a tus superiores. John y Lisa se volvieron y caminó hacia las puertas de la cámara, sus pasos resonando en el vasto espacio. Detrás de ellos, la risa continuó. El sonido los seguía por los pulidos pasillos mientras volvían a su lanzadera. Ninguno de los dos habló, hasta que estuvieron a salvo a bordo de su nave y regresaron a la Tierra. Por último, Lisa rompió el silencio. Bueno, dijo en voz baja, supongo que eso resuelve eso. John asintió, mirando las estrellas frente a ellos. Sí, él estuvo de acuerdo. Ciertamente lo hace. Habían pasado 6 meses desde. El embajador John Carter había salido de las cámaras del Consejo Galáctico en Nexus Prime. La galaxia apenas se dio cuenta. La ausencia de la humanidad de lo infinito. Reuniones políticas y negociaciones comerciales que dominaron Galactic. Asuntos. Los poderes establecidos continuaron con sus antiguos juegos de territorio e influencia. Mientras que las especies más pequeñas observaban desde el margen, esperando recibir atención o favor en la superficie. Parecía que la humanidad simplemente se había retirado a su pequeño rincón del espacio para cuidar su orgullo herido. Las colonias humanas en el borde exterior, se habían quedado en silencio en los canales de comunicación pública. Comercio entre la Tierra y otras especies había caído a casi nada. La mayoría de los extraterrestres asumieron que los humanos luchaban por sobrevivir sin la galaxia. Apoyo y eventualmente regresaría arrastrándose. Dispuestos a aceptar los términos que ofreciera el concilio, podrían. No me he equivocado más. En lo profundo del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, el almirante Jack Thompson estaba parado. La cubierta de mando de la instalación oculta del astillero designó la estación Armstrong. A través de los enormes puertos de observación, pude ver docenas de barcos en construcción, sus cascos brillando bajo las duras luces de la construcción. Bahías. Estos no eran los simples buques de carga o patrulleros que la humanidad había estado construyendo antes de la retirada. Estos eran buques de guerra diseñados con un propósito en mente. Los barcos eran elegantes y angulosos, construidos con nuevos técnicas de fabricación que la doctora Ellen Wade había desarrollado en sus laboratorios de investigación en Europa. Los cascos estaban compuestos por un compuesto de carbono y titanio que podría absorber cantidades masivas de energía cinética sin dejar de ser más liviano que el tradicional. Materiales. Cada nave llevaba unidades híbridas experimentales de antimateria de fusión que podían acelerarlas a velocidades que conmocionarían a la comunidad galáctica. Almirante Thompson, el último lote de destructores de la clase Fénix es lista para la prueba final, informó la comandante Betsy Yivan cuando se acercó con un bloc de datos en sus manos. Su uniforme llevaba la insignia de los recién formados Núcleos de Defensa Humana, una organización que oficialmente no existen de acuerdo con cualquier registro galáctico. Thompson asintió y tomó la libreta, desplazándose por el panel técnico. Especificaciones. Cada destructor de la clase Fénix tenía poco más de 300 metros de largo, pero empacaba más potencia de fuego que los barcos del doble de su tamaño. Los sistemas de torpedos de plasma desarrollados por el equipo del Dr. Wade podrían atravesar la mayoría tipos de blindaje conocidos, mientras que los nuevos vehículos cinéticos para matar podrían acelerarse a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Usando sistemas de rieles magnéticos. ¿Qué pasa con las capacidades de sigilo? Thompson preguntó, sus ojos aún enfocados en él. Datos. Más allá de todo lo que los poderes galácticos han visto, Beth respondió con satisfacción. El campo cuántico. Los generadores pueden doblar las ondas de los sensores alrededor del casco, haciéndonos efectivamente invisibles para la mayoría de los sistemas de detección. Combinado con la nueva tecnología de amortiguación del calor, podemos ponernos al alcance de las armas antes de que nadie sepa que estamos allí. Thompson sonrió sombríamente. Los extraterrestres habían cometido un error crítico cuando descartaron a la humanidad como primitiva. Ellos habían subestimado la capacidad humana de adaptación rápida e innovación bajo presión, mientras que lo establecido
Los poderes galácticos se habían sentido cómodos con sus tecnologías ancestrales. La humanidad había pasado todos los días de pasado. 6 meses empujando los límites de lo que era posible. La clave para el rápido avance de la humanidad radica en su enfoque a la resolución de problemas. Donde otras especies siguieron métodos tradicionales transmitidos durante miles de años, los humanos se combinaron. Disciplinas en formas que parecían caóticas para mentes alienígenas, pero produjeron resultados notables. El equipo del Dr. Ode incluyó físicos, ingenieros, biólogos e incluso artistas trabajan juntos para crear tecnologías que ningún especialista por sí solo podría haberlo imaginado. ¿Alguna palabra del coronel Steve Parker sobre las fuerzas terrestres? Thompson preguntó mientras caminaban, a través del astillero. El programa de aumento está adelantado a lo programado, informó Beth. La nanotecnología. La integración ha sido más exitosa de lo que nadie esperaba. Nuestros soldados son más fuertes, rápidos y duraderos que humanos de referencia mientras conservan la función cognitiva completa. Los sistemas de armadura motorizada son compatibles con los neurales. Interfaces, creando una integración hombre-máquina que amplifica tanto la intuición humana como la inteligencia artificial. Potencia de procesamiento. Thompson había visto demostraciones de la nueva defensa humana. Soldados core en acción. Cada soldado podría levantar objetos que pesen varias toneladas, correr a velocidades que difuminarían la visión humana normal y procesar información táctica a tasas que les permitieron reaccionar a las amenazas casi antes de que sucedieran. Combinado con armas que disparaban proyectiles a velocidades hipersónicas, un solo soldado humano podría enfrentarse a un escuadrón completo de infantería galáctica tradicional. Los 2 oficiales entraron en un ascensor seguro que descendió profundamente hacia el núcleo de asteroides donde se estaban llevando a cabo las investigaciones más sensibles. Mientras viajaban hacia abajo, Thompson reflexionó sobre lo rápido que había cambiado todo. Antes de la retirada, la humanidad había estado tratando de encajar en la existencia estructuras galácticas, con la esperanza de encontrar aceptación a través de la cooperación y el compromiso. Ahora se estaban preparando para algo completamente diferente. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar la investigación primaria de la doctora. El lenguaje. Laboratorio. El espacio era enorme, excavado en roca sólida y lleno de equipos que zumbaban a duras penas. Energía contenida. La propia Wade se paró en una estación de control central. Su cabello gris se echó hacia atrás mientras monitoreaba docenas de pantallas que mostraban al almirante Thompson experimental. Llamó sin darse la vuelta. Momento perfecto. Acabamos de completar la primera prueba exitosa del sistema de comunicación de entrelazamiento cuántico. Thompson levantó un ceja. La comunicación instantánea a través de distancias galácticas había sido una posibilidad teórica durante siglos, pero ninguna especie lo había implementado con éxito a escala práctica. ¡Qué exitoso! Establecimos un vínculo estable con la estación de investigación. En el sistema Alpha Centauri, Wade respondió, finalmente girándose para enfrentarlos con entusiasmo en sus ojos. Sin retraso de tiempo, sin degradación de la señal, completamente indetectable por los sistemas de monitoreo convencionales. Podemos. Coordine los movimientos de la flota a lo largo de cientos de años luz en tiempo real. Las implicaciones fueron asombrosas. La guerra galáctica tradicional se basaba en métodos de comunicación lentos que creaban retrasos de horas o incluso días entre diferentes partes de una flota. Los comandantes tenían que tomar decisiones basadas en información desactualizada y esperar que sus órdenes lo hicieran. Sigue siendo relevante cuando llegaron. La humanidad ahora tendría la capacidad de coordinar sus fuerzas con una precisión. Eso nunca había sido posible antes. Hay más, continuó Wade, llevándolos a otra sección del laboratorio. La investigación sobre absorción de energía ha producido algunos resultados interesantes. Ahora podemos construir escudos que no se limite a desviar las armas de energía entrantes, sino que realmente absorba y almacene esa energía para nuestro propio uso. Cuanto más nos disparan, cuanto más poderosos nos volvemos. Thompson estudió el modelo de demostración, observando cómo el fuego de armas simuladas fue capturado y convertido en energía utilizable. Era elegante en su simplicidad y devastadoras en sus implicaciones. Las armas de energía en las que confiaban los poderes galácticos se volverían inútiles contra naves humanas, convertidas en combustible para los propios sistemas de armas de la humanidad.
Vet Sullivan revisó su comunicación, dispositivo y frunció el ceño. Almirante, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del capitán Ryan Davis en el perímetro. Patrulla. Thompson asintió. Davis comandó una de las nuevas naves de reconocimiento sigilosas que monitoraban los bordes de Human. Espacio. Si estaba enviando transmisiones prioritarias, significaba que algo significativo estaba sucediendo. Ponlo a él. A través de canal seguro, ordenó Thompson. La voz de Davis crujió sobre el comunicador, distorsionada por la protocolos de cifrado, pero aún transmitiendo claramente la urgencia. Almirante, estamos detectando movimientos masivos de flota en espacio rexiano. Los sensores de largo alcance muestran al menos 200 barcos reunidos en su base militar principal. Inteligencia. Sugiere que se están preparando para algún tipo de expedición. Thompson sintió que se le helaba la sangre. 200 barcos era más que suficiente. Destruir todas las colonias humanas en el espacio conocido. Los raxianos aparentemente habían decidido que la humanidad necesitaba ser. Enseñó una lección sobre desafiar el orden galáctico. ¿Alguna indicación de su objetivo previsto?, preguntó Thompson. Todos. Las señales apuntan a la Tierra, señor, respondió Davis. Están cargando tropas y equipo de ocupación. Esto no es una redada. Es una fuerza de invasión completa. Thompson miró a Wade y Sullivan, viendo sus propios pensamientos reflejados en sus rostros. Sabían que este día llegaría eventualmente. La pregunta era si la humanidad estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. Suceda. ¿Cuánto tiempo hasta que la flota pueda estar completamente operativa? Thompson preguntó a Wade. El grupo de batalla principal puede lanzar dentro de las 48 horas. Ella respondió. Todos los sistemas principales están en línea y las tripulaciones han completado la capacitación básica sobre el nuevo equipamiento. Thompson asintió lentamente. 48 horas para prepararse para una guerra que determinaría si la humanidad tenía futuro. Entre las estrellas, los alienígenas lucharon. Estaban lidiando con la misma especie primitiva que había suplicado aceptación. Hace 6 meses, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El orador Star se paró en el puente de la masiva. Dreadnought Eternal de Minion, sus ojos amarillos brillando de satisfacción mientras observaba los preparativos finales para él. Expedición humana. A través de los puertos de observación, pudo ver el poder reunido del Imperio Vraxiano extendiéndose a lo largo. El espacio como una constelación de metal. 200 buques de guerra, cada uno una obra maestra de la ingeniería Vraxion, esperaban su comando para saltar al hiperespacio. El Dreadnought en sí mismo era un monumento a Vraxion. Potencia, que se extiende más de 2 kilómetros en largo y erizado con suficiente potencia de fuego para reducir planetas enteros a escoria fundida. Su casco oscuro estaba cubierto. En las cicatrices rituales que marcaron todas las embarcaciones militares vraxianas, contando la historia de 10.000 años de conquista y dominación. Ningún enemigo se había enfrentado jamás al dominio eterno y había sobrevivido para contarlo. El almirante Coraval se acercó, desde la estación táctica. Su piel escamada con las cicatrices de batalla que lo marcaron como uno de los más poderosos del imperio. Comandantes experimentados. Había liderado campañas exitosas contra 17 especies diferentes a lo largo de su larga carrera, llevando a cada uno a sanar bajo el dominio vraxiano. Esta misión contra los humanos sería poco más que un entrenamiento. Ejercicio para sus tripulaciones. Todos los barcos informan. ¿Listo para el salto hiperespacial? Corabo reportó que su voz llevaba a él. Confianza de alguien que nunca había conocido la derrota. La flota está organizada en formaciones de batalla estándar. Pantallas de destructores, escuadrones de cruceros y grupos de mando de Dreadnought. Potencia de fuego más que suficiente para manejar lo que sea. Resistencia patética que los humanos podrían intentar. Star asintió con aprobación. Los humanos habían hecho su elección cuando abandonó las negociaciones de paz. Habían rechazado los generosos términos ofrecidos por el Consejo Galáctico y eligió el camino del desafío. Ahora aprenderían el precio de desafiar el orden establecido de la galaxia. ¿Qué? ¿Tenemos inteligencia sobre las capacidades militares humanas? Zetar preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los exploradores vraxianos habían estado monitoreando el espacio humano durante meses, informando de las mismas cosas que habían observado durante años. Pequeñas patrulleras, armas básicas de energía,
plataformas de defensa primitivas que apenas podían amenazar a un solo. Braxian Frigot. La evaluación de amenaza mínima permanece sin cambios, respondió Corabo con un gesto desdeñoso. Humano. La tecnología está aproximadamente 3 siglos por detrás de los estándares galácticos actuales. Sus barcos más grandes son apenas el tamaño de nuestras embarcaciones de escolta. La fuerza total de la flota humana se estima en menos de 100 embarcaciones, la mayoría de las cuales son buques de carga reconvertidos con instalaciones básicas de armamento. Otro braxiano. El oficial se acercó desde la estación de comunicaciones. Señor, estamos recibiendo la autorización final del Consejo Galáctico. Las otras especies miembros han acordado que la situación humana requiere una acción decisiva. Nosotros, tener plena autoridad para usar las fuerzas necesarias para ponerlos en cumplimiento. Características de los reptiles TARS. Retorcido lo que podría haber sido una sonrisa. Los otros miembros del Consejo estaban felices de dejar que el Imperio Braxiano manejara este desagradable asunto. Cuando todo terminara, la humanidad serviría de ejemplo a cualquier otra especie joven que considere desafiar la autoridad galáctica. Los humanos se convertirían en una advertencia. Contado por generaciones. Comienza la secuencia de saltos, ordenó Zetar. Es el momento para recordar a estos primitivos simios su lugar en el orden natural. La flota braxiana desapareció en el hiperespacio con la coordinación precisa que proviene de miles de años de tradición militar. Cada barco mantuvo su posición exacta en la formación mientras viaja más rápido que la luz hacia el sistema doméstico humano. El viaje sería tome 6 horas, dando tiempo a las tripulaciones para hacer los preparativos finales para lo que todos esperaban que fuera muy corto. Conflicto. Durante el tránsito hiperespacial, el almirante Cabo informó a sus oficiales superiores sobre el plan de batalla. La estrategia fue simple y había demostrado su eficacia innumerables veces antes. La flota saltaría al sistema humano y se desplegaría en formación estándar de intimidación alrededor de su planeta natal. La visión de los buques de guerra rexianos de 200 voltios sería suficiente para romper el espíritu de la mayoría de las especies, provocando que se rindan de inmediato. Si los humanos fueran lo suficientemente tontos como para resistirse, el plan pidió la destrucción sistemática de sus instalaciones orbitales y de cualquier buque militar que se atreviera a participar. El bombardeo continuaría hasta que el liderazgo humano aceptara la rendición incondicional. Luego vendría el ocupación, el establecimiento de bases militares rexianas y la integración del territorio humano en el imperio. ¿Qué? ¿Sobre víctimas civiles? Preguntó uno de los oficiales más jóvenes. Una pregunta que provocó duras risas de los veteranos. Los civiles aprenden rápidamente cuando sus fuerzas armadas son destruidas. Corabo respondió fríamente. El miedo es un excelente maestro. Los humanos entenderán que la resistencia solo conduce a la muerte y al sufrimiento de su gente. La alarma hiperespacial sonó en toda la flota, indicando que se acercaban a su destino. Star tomó su posición en la estación de comando mientras Coraval se movía a la exhibición táctica. Por toda la flota, arma. Los sistemas se encendieron y los generadores de escudos alcanzaron su máxima potencia. La máquina de guerra braxiana estaba lista para demostrar el poder una vez más, abandonando el hiperespacio en 10 segundos, anunció el oficial de navegación. Todos los barcos. Mantener la integridad de la formación. Las estrellas se movieron y retorcieron a medida que la flota volvía al espacio normal al borde de el sistema solar humano. Inmediatamente, los sensores comenzaron a buscar objetivos mientras los oficiales de comunicaciones intentaban póngase en contacto con el gobierno humano con demandas de rendición. Lo que encontraron no se parecía en nada a lo que esperaban. El sistema parecía casi vacío. No había plataformas de defensa orbitales masivas alrededor del mundo natal humano. No hay flotas de barcos corriendo para interceptar la fuerza braxiana. El planeta mismo parecía sin defensa, girando pacíficamente en el espacio como si la llegada de 200 buques de guerra enemigos no importara en absoluto. Sensor, las lecturas son inusuales, informó el oficial táctico con confusión en su voz. Estamos detectando algunos barcos en el sistema, pero parecen estar manteniendo patrones de patrulla estándar, sin signos de movilización o defensa. Preparativos. Corabo estudió el despliegue táctico con creciente perplejidad. O los humanos eran tan primitivos que no habían detectado la flota braxiana, o que tenían tanta confianza en sus defensas que no veían la necesidad
para reaccionar. Dado lo que la inteligencia berexiana había informado sobre las capacidades humanas, la primera opción parecía mucho más probable. Quizás aún no nos hayan visto, sugirió uno de los oficiales del puente. Su tecnología de sensores puede no estar lo suficientemente avanzado como para detectarlo. A nuestra llegada, Z sintió un momento de decepción. Él había esperado en menor resistencia simbólica para hacer la conquista más interesante. Una especie que ni siquiera se defendió lo haría. Proporcionar poco valor de entretenimiento y ninguna oportunidad para que sus tripulaciones ganen experiencia en combate. Abrir una comunicación. Canal hacia el gobierno humano, ordenó. Veamos si podemos provocar algún tipo de respuesta. La comunicación. El oficial trabajó en su estación durante varios minutos antes de reportar el éxito. Canal abierto, señor. Nosotros somos. Transmitiendo en todas las frecuencias humanas conocidas. Star activó el sistema de transmisión de toda la flota, su voz, llevando a través del espacio hacia el planeta azul que colgaba indefenso ante su flota. Humanos primitivos, ahora te enfrentas. El poder del Imperio Braxiano. Tus patéticos intentos de independencia terminan hoy. Ríndete inmediatamente y tú. Las muertes serán rápidas. Resiste y mira cómo arde tu mundo. Durante largos minutos, no hubo respuesta. La flota braxiana. Esperaron información mientras sus sensores continuaban sin mostrar signos de actividad militar de las fuerzas humanas. Eso. Parecía que la conquista sería aún más fácil de lo que nadie había imaginado. Entonces sucedió algo imposible. Buques. Comenzó a aparecer alrededor de la flota Braxin. No son patrulleras humanas primitivas o cargueros convertidos, sino elegantes. Naves de guerra depredadoras que se materializaron en el espacio vacío a medida que se desactivaban sus sistemas de sigilo. Cientos de ellos, apareciendo, en perfecta formación con sus armas ya entrenadas en objetivos braxianos. Las naves no se parecían a nada en Galactic. Bases de datos. Sus agujeros eran angulares y agresivos, construidos para la velocidad y la potencia de fuego en lugar de los ornamentados. Intimidación favorecida por los poderes galácticos tradicionales. Las lecturas de energía de sus sistemas de accionamiento mostraron potencia. Firmas que no deberían haber sido posibles con tecnología conocida. Korab miró su exhibición táctica en estado de shock, a medida que aparecían más y más naves humanas. La flota que había parecido tan abrumadora momentos antes era ahora, rodeado y superado en número por embarcaciones que irradiaban amenazas como depredadores vivos. Imposible, susurró. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo se escondieron de nuestros sensores? Una nueva voz crujió sobre el sistema de comunicación. Tranquilo y profesional, pero con un trasfondo de acero que enviaba escalofríos por las espinas braxianas. Flota braxiana, aquí. Capitán Ryan Davis de la nave de defensa terrestre Liberty. Has entrado en el espacio terrestre con intenciones hostiles y emitió amenazas contra nuestro mundo. Tienes exactamente un minuto para apagar tus armas y rendirte o enfrentarte al consecuencias. Star sintió algo que no había experimentado en siglos de conquista y dominación. Para los primeros, en algún momento de su larga vida, el portavoz del Imperio Braxiano sintió miedo. El almirante Coraval miró fijamente la exhibición táctica. En el puente del dominio eterno, sus manos escamosas agarrando la barandilla de mando hasta que sus garras dejaron marcas en él. Metal. Lo imposible había sucedido. Su flota de 200 buques de guerra, el orgullo de la Imperio Braxiano, estaba rodeado de naves humanas que habían aparecido de la nada como fantasmas materializándose fuera del vacío. Estado del arma, le ladró a su oficial táctico, con la voz entrecortada, ligeramente con estrés que nunca había sentido antes en décadas de comandar flotas. Todos los barcos reportan armas cargadas y... «Listo, señor», fue la respuesta. «Pero, almirante, estas naves humanas, su energía. Las firmas no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Algunas de estas lecturas están fuera de escala». Altavoz estar empujado. Avanzando desde su posición cerca de la estación de comunicación, sus ojos amarillos ardían de furia que apenas ocultaban su miedo creciente. «Imposible», gruñó. «La tecnología humana es primitiva. Sus naves son juguetes en comparación con el poderío rexiano. Esto debe ser algún tipo de truco, una ilusión diseñada para hacernos dudar». La voz del capitán Ryan Davis se escuchó. El sistema de comunicación. De nuevo, todavía tranquilo,
pero con un filo de acero que atravesaba el puente como una cuchilla. Braxiano. Flota. Tu minuto casi ha terminado. Apaguen sus armas y prepárense para ser escoltados fuera de este sistema. Esto es, tu última advertencia. Korab sintió que la rabia crecía dentro de ellos como metal fundido. Ninguna especie primitiva se había atrevido jamás a darle ultimátums al imperio braxiano. A estos humanos se les necesitaba enseñar el precio de tal arrogancia, y necesitaban, para aprenderlo de una manera que hiciera eco a través de la historia galáctica. Todos los barcos, abran fuego, ordenó. Apunte al los vasos humanos más grandes primero. Muéstrales a estos simios lo que sucede cuando se atreven a amenazar a sus superiores. El braxiano. La flota estalló con fuego de armas que había devastado innumerables mundos durante 10.000 años de conquista. Masivo. Haces de partículas atravesaron el espacio, cada uno con suficiente energía para vaporizar una ciudad. Cañones de plasma disparados. Corrientes de materia sobrecalentada que podrían derretirse a través de la armadura más fuerte conocida. Torpedos cuánticos se dirigen hacia humanos. Barcos con ojivas capaces de hacer agujeros en la realidad misma. Por un momento, el espacio alrededor de la Tierra se iluminó como un pequeño sol mientras cientos de armas de energía se descargaban simultáneamente. La pantalla era magnífica y terrible, una demostración de poder destructivo que había quebrantado la voluntad de todas las especies. Eso lo había presenciado alguna vez. Entonces sucedió algo imposible. La nave humana simplemente absorbió el ataque donde las armas xianas abrieron agujeros humanos. La energía desapareció en sistemas de escudos adaptativos que parecían beber destrucción, como el agua. Los rayos que deberían haber atravesado la armadura como papel simplemente desaparecieron, convertidos en energía que alimentaba. De vuelta a los sistemas humanos. Incluso los torpedos cuánticos, armas que podían romper planetas, detonaron inofensivamente, contra barreras que doblaban el espacio mismo alrededor de los vasos humanos. Imposible, susurró el oficial táctico braxiano. Su voz se llenó de conmoción. Nuestras armas no surtieron efecto. Ninguna en absoluto. Es como si estuvieran absorbiendo todo lo que arrojamos. Ellos. Antes de que Korab pudiera responder, la flota humana abrió fuego. Las armas que emergieron de las elegantes naves humanas eran diferentes a todo lo que los braxianos habían encontrado. Torpedos de plasma atraviesan el espacio a velocidades que hicieron. Los proyectiles tradicionales parecen estacionarios. Cada torpedo transportaba suficiente energía concentrada para atravesar escudos braxianos, como si no existieran, tallando agujeros brillantes a través de armaduras que habían sido diseñadas para soportar las más pesadas. Armas galácticas. Pero fueron los vehículos cinéticos para matar lo que realmente conmocionó a la flota braxiana. Estos proyectiles fueron acelerado a fracciones significativas de la velocidad de la luz utilizando sistemas de rieles magnéticos que canalizaban más energía que la mayoría. Los barcos podrían generar. Cuando golpearon los cascos de Roxian, el impacto liberó energía equivalente a pequeñas armas nucleares, enviando ondas de choque a través de vasos enteros. Las naves humanas se movían con una coordinación que desafiaba toda creencia. Ellos, flota alrededor de formaciones braxianas como mercurio líquido. Cada recipiente mantiene soluciones de cocción perfectas y evita. Devuelve el fuego con maniobras que parecen violar las leyes de la física. Sus movimientos fueron guiados por movimientos artificiales. Sistemas de inteligencia que calculaban patrones de ataque óptimos más rápido de lo que las mentes orgánicas podían procesar. Capitán. Sarah Mitchell comandó el destructor Defiance mientras recorría la enorme masa de crucero de batalla Araxion. Ella, la IA del barco, había identificado los puntos óptimos para desactivar en lugar de destruir el barco enemigo, siguiendo al almirante. Las órdenes explícitas de Thompson de minimizar las bajas al tiempo que demostraban una superioridad abrumadora. Orientación. Sistemas de armas enemigas, informó su oficial táctico. Ahí recomienda cirugía. Ataca sin destruir. Aprobado. Sarah respondió, observando cómo los torpedos de plasma de su barco encontraban su camino. Marcas con una precisión imposible. Cada disparo desactivaba un grupo de armas o un generador de escudos, dejando al braxiano. Nave indefensa pero intacta. El almirante Thompson los quiere vivos para llevar el mensaje de vuelta. A través del espacio de batalla. La misma escena se repitió decenas de veces. Naves humanas bailaban alrededor de las quintas naves rexianas con gracia que hacían que él
Las formaciones enemigas parecen torpes y predecibles. Cada disparo humano se calculó para un máximo psicológico. Impacto con mínima pérdida de vidas. No estaban librando una guerra. Estaban dando una demostración. El Rexiano, flota, que había entrado en el sistema con absoluta confianza en su superioridad, se encontraron siendo desmantelados sistemáticamente por un enemigo a que habían tachado de primitivo. Naves que habían conquistado sistemas estelares encontrados. Sus armas desconectadas, sus escudos fallando, sus motores muertos. Sin embargo, sus tripulaciones permanecieron vivas, obligadas a observar cómo naves humanas los rodeaban como depredadores rodeando presas heridas. El almirante Corabo agarró su puesto de mando mientras su propio buque insignia se cerró bajo ataques precisos de armas humanas. Energía de emergencia a los escudos, gritó sobre él. Alarmas que llenaban el puente. Todas las naves restantes concentren el fuego en la nave de comando humano. Los pocos braxianos. Los barcos que aún eran capaces de luchar dirigieron sus armas hacia el buque insignia de Liberty Ryan Davis. El concentrado. La potencia de fuego de 50 embarcaciones golpeó la nave humana simultáneamente. Suficiente energía para destruir una luna pequeña. La Libertad. Los escudos se encendieron brevemente mientras absorbían el ataque. Luego, el barco continuó su aproximación, sin siquiera disminuir la velocidad. La energía que debería haberlo destruido se había convertido y almacenado, lo que se sumaba al poder ya formidable de la nave. Reservas. Flota braxiana. La voz de Davis llegó por el sistema de comunicación, todavía enloquecidamente tranquila a pesar del caos a su alrededor. Sus armas son ineficaces contra nuestras defensas. Tus naves son discapacitado. Sus tripulaciones están vivas solo porque hemos elegido perdonarlas. Esta manifestación ha terminado. En el puente del dominio eterno, Crotei observó su despliegue táctico, a medida que barco tras barco informaba sobre sistemas críticos. Fracaso. El orgullo de la flota braxiana flotaba impotente en el espacio, sus armas en silencio, sus motores muertos. No. Una sola embarcación humana había sido destruida o incluso gravemente dañada. La batalla que se suponía que aplastaría a los humanos. La resistencia y el restablecimiento del orden galáctico habían durado menos de 2 horas. En ese momento, la flota más poderosa, el Imperio Braxiano, disimulado en siglos, había sido reducido a chatarra flotante por barcos que no deberían haberlo hecho. Existió. Star miró por el puerto de observación a las embarcaciones humanas que rodeaban su flota discapacitada. Las naves elegantes y depredadoras no se parecían en nada a las naves primitivas que la inteligencia braxiana había informado. Todo lo que pensaban que sabían sobre las capacidades humanas había estado mal. Orador, el oficial de comunicación. Reportado con voz temblorosa. Los humanos están solicitando hablar contigo directamente. Star enderezó su enorme Fram, tratando de salvar algo de dignidad del completo desastre en el que se había convertido su expedición. Ponlos a través. Ryan Davis apareció en la pantalla principal, sus rasgos humanos tranquilos y controlados. Detrás de él, el puente de el Liberty zumbaba de actividad mientras su tripulación monitoreaba a la flota fraxiana discapacitada. El orador Star Davis dijo, cortésmente, su flota ha sido desactivada, pero sus tripulaciones están ilesas. Se le proporcionará una potencia mínima para mantener soporte vital mientras se prepara para una partida. Tienes un mensaje que entregar cuando regreses a la galaxia. Consejo. El capitán humano hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con Zetar a través de la pantalla con una intensidad que hizo que la masiva. El líder reptiliano se siente pequeño e insignificante. La humanidad desea vivir en paz entre las estrellas. Davis. Continuado. No tenemos ningún deseo de conquista o dominación, pero no lo haremos. Ser amenazado, despedido o tratado como inferior por cualquier persona. La próxima flota que se acerca al espacio terrestre con hostilidad. A la intención no se le mostrará la misericordia que has recibido hoy. Y la transmisión terminó, dejando a Star mirando fijamente a una pantalla en blanco mientras naves humanas mantienen sus posiciones alrededor de su indefensa flota. La manifestación estaba completo y el mensaje era claro. La humanidad había anunciado su llegada al escenario galáctico y la galaxia. Nunca volverás a ser el mismo. La flota rexiana dañada regresó cojeando al espacio de consejo 3 días después del desastre en la Tierra.
Sus buques de guerra orgullosos, marcados e impotentes. Detrás de ellos vino algo que infundió miedo en todas las especies que presenciaron. Eso. Las embarcaciones de escolta humana seguían a la flota discapacitada como sombras silenciosas. Sus elegantes agujeros irradian amenaza y poder que nadie había creído posible de la especie que habían descartado como primitiva. Dot. El orador Scar se sentó. Sus cámaras privadas a bordo del lisiado dominio eterno, mirando informes que no tenían sentido según todo lo que la comunidad galáctica creía sobre las capacidades humanas. Sus propios oficiales tácticos habían dirigido la batalla. Análisis docenas de veces, y los resultados nunca cambiaron. 200 de los mejores buques de guerra del Imperio habían sido deshabilitados sistemáticamente por una flota humana que había sufrido 0 bajas. El sistema de comunicación sonó suavemente, y el almirante Coraval entró en la cámara, reemplazando su porte normalmente orgulloso por la postura encorvada de alguien que tenía. Fui testigo de lo imposible. Orador, nos estamos acercando a la frontera del espacio de consejo. Los escoltas humanos están manteniendo sus posiciones, pero no han hecho ningún movimiento amenazante. Cetara asintió lentamente. Los humanos podrían haber destruido toda su flota con facilidad, pero en cambio habían optado por escoltar a los supervivientes a casa como pastores guiando a los animales. El mensaje era claro y humillante. La humanidad estaba demostrando que podían llegar a cualquier parte de el espacio galáctico siempre que quisieran, y no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlos. Noticias de la derrota braxiana. Difunde por el espacio de consejo, más rápido de lo que la comunicación hiperespacial podría llevarlo. Se convocaron sesiones de emergencia. En cada mundo importante, los servicios de inteligencia intentaron comprender qué había sucedido. El informe parecía imposible, pero la evidencia era innegable. Los restos del orgullo braxiano flotando en la órbita terrestre contaron una historia que nadie quería creer en al aire prime. Los delegados cristalinos se reunieron en sus relucientes cámaras de consejo para analizar las grabaciones tácticas que los sobrevivientes braxianos habían transmitido. Los seres parecidos a arañas hicieron clic rápidamente entre ellos mismos mientras observaban naves humanas moverse con una coordinación que desafiaba su comprensión del combate espacial. Los suyos propios. Los asesores militares no pudieron ofrecer ninguna explicación de cómo los humanos habían logrado una tecnología tan abrumadora. Superioridad en tan poco tiempo. Las Caterine, ciudades flotantes, bullían de actividad como sus medusas. Los habitantes procesaron las implicaciones de la victoria humana. Los gremios comerciales que habían descartado a la Tierra como irrelevante comenzaron cálculos frenéticos sobre posibles oportunidades comerciales. Planificadores militares que habían ignorado el espacio humano como estratégicamente sin importancia, de repente se encontraron estudiando cartas estelares con un interés nuevo y urgente. Pero fue él. Especies más pequeñas, las que habían sido intimidadas y marginadas por las principales potencias durante siglos, quienes reaccionaron más fuertemente a las noticias de la derrota de los Braxion en mundos de toda la galaxia. La gente oprimida miraba hacia los humanos. Espacio con algo que había estado ausente de la política galáctica durante demasiado tiempo. Espero que el barco mercante terrano nuevo. Geraisen recibió su primer visitante no humano. 2 semanas después de la batalla, el capitán Mickey Johnson observó a través de su viendo el puerto cuando una pequeña embarcación se acercaba a su posición cerca de la estación comercial en Kepler 442. El diseño del barco era desconocido, construido por una especie que la humanidad nunca había encontrado durante su breve tiempo en la política galáctica. Transmisión entrante, informó su oficial de comunicaciones. Están solicitando permiso para subir a bordo. Los traductores tienen problemas con su idioma, pero parece que quieren discutir oportunidades comerciales. Johnson sonrió mientras autorizaba el procedimiento de atraque. Se corría la voz de que la humanidad podría estar dispuesta a tratar de manera justa con especies más pequeñas, tratándolas como iguales en lugar de sujetos. La estructura de poder de la galaxia ya estaba comenzando a cambiar en Nexus Prime. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia por primera vez en más de un siglo. Las enormes cámaras que habían resonado con risas a expensas humanas solo unos meses antes ahora se llenaban de energía nerviosa mientras los representantes intentaban comprender su nueva realidad. Los humanos que habían sido descartados como
Los simios primitivos se habían convertido de alguna manera en la fuerza militar más poderosa del espacio conocido. El presidente del Consejo, Starr, tomó su posición tradicional en el centro de la Cámara, pero su presencia ya no imponía el mismo respeto automático. Todos los delegados en la sala sabían que su flota había sido destruida por las especies que todos habían considerado inferiores a sus. Aviso. El equilibrio de poder que se había mantenido estable durante miles de años había cambiado de la noche a la mañana. El altariano Delegat fue primero en hablar. Su forma cristalina parpadeaba con energía nerviosa. El análisis táctico de las capacidades humanas sugieren tecnología que excede nuestra comprensión por varios siglos. Sus barcos. Demostrar capacidades de sigilo, absorción de energía y sistemas de coordinación que no podemos explicar ni contrarrestar. Más inquietante, agregó la representante de Catherine con pulsos de colores preocupados, es la inteligencia estratégica. Esto demuestra. Los humanos no desarrollaron estas capacidades de la noche a la mañana. Deben haber estado planeando y construyendo en secreto durante años manteniendo la apariencia de tecnología primitiva. Un delegado más pequeño de la Confederación Riel planteó un apéndice tentativo. Quizás deberíamos considerar que nuestra evaluación de la naturaleza humana fue incompleto. Ha mostrado una notable moderación en su victoria. Una especie más agresiva podría haber usado tales ventajas tecnológicas para lanzar sus propias conquistas. Starr sintió el peso de cada mirada en la cámara. Como él, arquitecto de la fallida expedición contra la Tierra, asumió la responsabilidad del mayor desastre militar en historia braxiana. Más que eso, había despertado algo que la comunidad galáctica no estaba preparada para manejar. La pregunta que tenemos ante nosotros, dijo lentamente, es ¿qué hacemos ahora? Los humanos demostraron que no se les puede obligar a acatarlos mediante una acción militar. Nuestras suposiciones previas sobre las capacidades y las intenciones parecen haber sido fundamentalmente defectuosas. 3 semanas después de la batalla, la doctora Amanda Foster llegó a Nexus Prime a bordo de un barco que puso nerviosos a todos los oficiales de seguridad. La vasija diplomática humana. Unity era elegante y depredador como todos los nuevos diseños humanos, claramente capaz de devastar cualquier defensa de la estación. Podría montar, pero llegó en son de paz, ondeando banderas diplomáticas y solicitando autorización de aterrizaje estándar. Amanda. Caminé por los mismos pasillos donde John Carter había soportado meses de humillación y burla. Pero esta vez, los alienígenas con los que pasó se hicieron a un lado respetuosamente. Sus ojos la seguían con mezclas de curiosidad y cautela. La risa que había resonado en estos pasillos cuando los humanos eran considerados una broma había sido reemplazada por una muy diferentes tipos de atención. La sala de consejo se sintió diferente cuando ella entró. La sección humana había sido movida de la espalda a una posición de honor cerca del centro con asientos adecuados para una gran potencia galáctica. Representantes que tuvieron, una vez ignorada, la presencia humana ahora observaba cada movimiento con intenso interés. Starr se levantó cuando se acercó. Un gesto de respeto que nunca antes había mostrado a ningún humano. El embajador Foster, dijo, controló cuidadosamente su voz. El Consejo Galáctico les da la bienvenida con la esperanza de que se puedan resolver los recientes malentendidos puntuales. A través del diálogo pacífico. Amanda tomó asiento con tranquila dignidad. Sus ojos recorrieron a los delegados reunidos. Podía haber miedo en algunos rostros, cálculo en otros y esperanza en algunos. La galaxia se estaba dando cuenta de que la humanidad ya no pedía permiso para existir entre las estrellas. Presidente Starr, miembros del Consejo. Ella comenzó a llevar su voz claramente a través de la cámara. La humanidad no guarda rencor a ninguna de las especies representadas. Aquí, buscamos la coexistencia pacífica y las relaciones mutuamente beneficiosas con todas las civilizaciones galácticas. Sin embargo, esas relaciones deben basarse en el respeto y la igualdad. El delegado altariano hizo clic nerviosamente. Embajador, el Consejo reconoce que las interacciones anteriores pueden haber sido punto por punto menos que óptimas. Esperamos establecer nuevos protocolos que reflejen mejor las realidades actuales de la política galáctica. Amanda sonrió cortésmente, pero sus ojos, retenido, el mismo acero que John Carter había mostrado cuando salió de estas cámaras. Las realidades son de hecho. Ahora es diferente. La humanidad ha demostrado que podemos defendernos a nosotros mismos y a nuestros intereses.
También hemos demostrado que prefiere la cooperación al conflicto. La elección de camino que tome nuestras relaciones depende de usted. Mientras ella hablaba, continuaron llegando informes de naves humanas apareciendo por todo el espacio galáctico. No flotas de invasión, sino buques de exploración, estaciones de investigación y puestos comerciales. La humanidad se expandía rápidamente, reclamando territorios. Eso había sido considerado inútil por las principales potencias, pero que el ingenio humano podía hacer productivo. Las especies más pequeñas fueron las primeras en acercarse, enviando misiones diplomáticas al espacio humano y solicitando defensa. Acuerdos. El poder demostrado de la humanidad combinado con su aparente voluntad de tratar a todas las especies de manera justa, los convirtió en aliados atractivos para aquellos que habían sufrido bajo la jerarquía galáctica tradicional. En cuestión de meses, el bloque de poder se estaba formando alrededor de la humanidad. Especies que habían sido marginadas durante siglos se encontraron con una protector que podría enfrentarse a los imperios tradicionales. Redes comerciales que habían sido controladas por las principales potencias. Enfrentó la competencia de la eficiencia humana y la innovación. La galaxia estaba cambiando, y en el centro de ese cambio estaba especies que habían sido descartadas como primitivas apenas un año antes. La humanidad no había buscado el dominio sobre las estrellas, pero habían reclamado el lugar que les correspondía entre ellos. La edad de G